Perfecto. Ay, bueno, ya estamos ready. Estamos activos, gente. Dios le bendiga. Que la paz de Cristo esté con cada uno de vosotros. Vamos a empezar este poderoso estudio, este taller, en el nombre de Cristo, para edificación de cada miembro y edificación propia también. Ay, y bueno, vamos a empezar con este taller, clase número 3, como aparece en el título, cómo habla Dios. Mucha gente, hasta yo he buscado muchas veces eso y no he encontrado, digamos que una respuesta clara, pero ojalá el Señor les abre su vida en este día. Y el texto base que estaremos utilizando se encuentra en Hebreos, su capítulo 1, versículo 1 al 2. Y dice su palabra, a la luz de Jesucristo. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Gloria a Dios. ¿Y el Hijo quién es? Jesucristo. Y el objetivo es que nosotros podamos reconocer las maneras en que Dios habló en la Biblia y aprender a discernir que toda comunicación de Dios está en armonía con las escrituras. Y el punto número 1, Dios habla por medio de su palabra. Ese vendrá siendo el punto número uno. La forma principal y segura en que Dios habla hoy es por medio de las escrituras. La Biblia revela quién es Dios, su voluntad y el camino de la salvación. Vemos en 2 de Timoteo 3, 16 a 17. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Mediante la Biblia nosotros podemos conocer la voluntad de Dios y así nos vamos entrenando para hacer el bien y lo correcto, como dice su palabra, las buenas obras ya preparado de antemano cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo para que nosotros podamos hacerlas. Así que ya ustedes saben. Y en Salmo 119, versículo, Salmo 119, 105, versículo 105, dice, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Cuando nosotros a veces no sabemos qué hacer, nos llega un pasaje bíblico y decimos, es por aquí, es por ahí. Y en Josué 1:8 dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Y muchas veces yo he escuchado gente que dice, no, yo estudio la Biblia, pero tú lo pones en práctica, tú lo llevas a cabo. No es lo mismo leer y llevar a cabo lo que está escrito. Y en principio, ninguna experiencia espiritual puede tener más autoridad que la palabra de Dios. La segunda manera por el cual Dios habla es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía al creyente, recuerda las enseñanzas de Cristo y dirige conforme a la voluntad de Dios. En Juan 14:26, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará
porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Ya ustedes saben, el Espíritu Santo es el que nos vuelve a memoria todo lo que nosotros hemos estudiado, todo lo que nosotros hemos conocido de Dios mediante las Escrituras, el Espíritu Santo. Y en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no obrará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Ya ustedes saben, profeta, cuando el Espíritu Santo les revela algo, no fue de que por su cuenta, no, sino fue porque Dios así lo quiso. Porque el Espíritu Santo es lo que nos conecta a nosotros con el trono de Dios. Romanos 8:14. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso mismo, para tú saber si tú eres hijo de Dios, tienes que vivir en obediencia. Tienes que ir de acuerdo al Espíritu Santo. Y la tercera manera en que Dios habla es mediante profetas. En el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Dios levantó profetas para transmitir sus mensajes. Vemos en Amos 7, en Amos 3:7 dice, Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. Y en Jeremías 1:7-9, pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven. A partir de este momento, tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Hechos 11:27-28. En ese tiempo, unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, recibió la ayuda del Espíritu Santo y anunció que mucha gente en el mundo no tendría nada para comer. Y esto ocurrió en verdad cuando el emperador Claudio gobernaba en Roma. Y estas cosas yo se las estoy dando a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, para que ustedes puedan entender lo poderoso que puede ser eso. Amén. La sierva pide que ore por su esposo. Voy a pedirle que se quede un tiempito. Asimismo, una vez que nosotros terminemos el taller, para asimismo empezar lo que vendría siendo la oración, para no cortar, ¿verdad? El estudio. Entonces terminaré de dar el estudio y luego así cualquiera que quiera oración, que quiera que ore por algo en específico, pueden ir dejando su comentario y asimismo, cuando el estudio finalice, estaré orando por tal cosa. Y de la cuarta manera en que Dios habla es mediante los sueños. En la Biblia, Dios usó sueños en ocasiones específicas. Los ejemplos que nosotros podemos ver, por ejemplo, con José en Génesis 37, que le aparecieron los coperos, ¿verdad? Le apareció un copero y un panadero que estaban en la misma celda que él, en la misma cárcel. Y vemos que en todo sueño tenían dos interpretaciones. Uno que sería restituido a su puesto y otro que perdería la vida. En Génesis 33, amén. Uno que perdería su vida y el otro que iba a recuperar su puesto. Y vemos que José interpreta estos sueños
Pero ¿quién fue que le dio este sueño? El mismo Dios para sí mismo trazar el camino de José. Al igual también vemos que Dios en Génesis 41 le habla al faraón, que dice, pasados luego 2 años, el faraón tuvo un sueño. Asimismo, fue Dios quien le habló al faraón. Y vemos que todo eso llevó a José, trazó Dios un camino que llevó a José a que interpretara lo que Dios mismo había revelado. Vemos que José cuando se le presenta al faraón dice que la interpretación Dios mismo sería el que lo iba a dar. Y así mismo fue que aconteció. Y asimismo también vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:20, que José, el padre de Jesús, terrenal se podría decir, tuvo un sueño con un ángel que le dijo que no rechazara a María, que la simiente, el hijo que tenía en su vientre, que era el propósito, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Y esto fue en sueño que se le apareció a José. ¿Qué quiero decir con eso? De que Dios muchas veces nos va a hablar a nosotros, tanto los profetas como los que no son profetas, los que no son cristianos, a cualquier persona Dios le puede revelar algo mediante un sueño. Ahora sí, muchas veces Dios nos habla mediante sueños, pero nosotros no le damos mente, no le damos importancia. Pero yo he visto que personas que no son cristianas le dan más mente a un sueño que ellos tuvieron que nosotros los cristianos. Una persona, digamos, que no es cristiana, sabe que el Señor, por ejemplo, le habló mediante un sueño, pero nosotros, el Señor nos habla mediante un sueño y nosotros no nos damos cuenta. Pero bueno. Y de la quinta manera en que Dios habló fue mediante visiones. Las visiones fueron otra forma en que Dios reveló su voluntad. Ejemplo, podemos ver en Isaías 6, podemos ver también en Ezequiel su capítulo 1 y en Pedro con Hechos 10, cuando a Pedro se le apareció, por ejemplo, que esta manta, ¿verdad? Tendida en los cuatro bordes, que había todo tipo de animales. Y Dios en visión le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro decía, no, yo siempre he guardado la ley, nunca he comido cosa inmunda. Y Dios decía, mata y come. Pero Pedro, al final, nada. Pero ahí mismo se le apareció los hombres y ahí mismo Pedro pudo discernir en qué consistía esa visión. Pedro pudo discernir que lo que Dios le quería dejar dicho es que lo que él purificó no podemos llamarlo inmundo. No importa dónde en una situación esta persona estuvo, si Dios lo purificó, si Dios lo cambió, nosotros no podemos decir nada de lo contrario. Y la sexta manera en que Dios habló fue medio de los ángeles. En ocasiones, Dios envió ángeles para comunicar mensajes específicos. En Lucas 1:26 al 38 dice lo siguiente: anunció del nacimiento, anuncio del nacimiento de Jesús. Cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio.
vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús o Emmanuel. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo, que traducido es Emmanuel. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder, por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que ya está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió, yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. ¿Qué quiero decir con eso, gente? Es que el Señor, el Señor puede enviar un ángel. ¿Y qué es un ángel? Un ángel muchas veces, cuando un ángel sí aparece, no siempre aparece, digamos que con un esplendor, con una luz completamente que nosotros podamos identificar, wow, eso es un ángel. O como apareció el que cubría la puerta, el que cubría la puerta de la tumba de Jesús, que era en forma de trueno, de rayo, como dice la palabra. Es que cuando un ángel, ¿verdad? Muchas veces yo estoy 100% seguro de que a ti un ángel se te había revelado, un ángel se te reveló en algún tiempo, en algún momento. ¿Por qué lo digo? Porque la misma palabra dice que Dios o que los ángeles se revelan de manera que nosotros muchas veces no podemos discernir, porque ellos se revelan como, ellos tienen una apariencia humana, ellos tienen una apariencia humana, parecen hombres. Si nosotros nos empezamos un estudio de eso, vemos los pasajes a Abraham, a todos estos hombres de Dios, cuando se le aparecía un ángel, el ángel tenía apariencia física, que hasta a estos hombres le decían, ven, pasa, te invitamos a comer, quédate en esta noche, que la calle está peligrosa, y sin número así de veces. ¿Qué quiero decir con eso? Los ángeles son enviados por Dios, y cuando son enviados por Dios, muchas veces nosotros no vamos a poder discernir, porque si nosotros discernimos que es un ángel, vamos a tener un trato hacia ellos diferente. Ahora bien, si Dios te manda un ángel, te manda una persona, el cual tú no puedas discernir ahí mismo lo que es de tu corazón, lo que conforme, lo que está en tu corazón es lo que abre la boca. Y lo que está en tu corazón va a tratar a esa persona tal. Por eso mismo yo digo que uno no puede ser, digamos que, malo con las personas. Uno no puede ofender a muchas personas, uno no puede ser malo en sí con las personas, porque nunca nosotros vamos a saber. No podemos discernir si es una persona enviada de parte de Dios. Sabemos sí, que la presencia de Dios está en todo lugar, que Dios es omnipresente. Ahora bien, cuando Dios manda un ángel que quiere hacer algo en nuestra vida, nosotros no sabemos que es un ángel y lo rechazamos. Ay de nosotros. Pero no vamos a entrar tanto en ese tema de los ángeles. Lo voy a dejar para otro estudio. Y vemos también en Mateo 1:20 que habla también del nacimiento de Jesús, así como leímos. Dice, así fue como nació Jesús, el Mesías. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se puso en ella, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno
y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Entonces, los ángeles te pueden aparecer mediante sueño, mediante visión y físicamente. Oye, eso está poderoso. Y en Hechos 12, 6 al 11 dice: cuando Pedro es liberado de la cárcel, una noche Pedro estaba durmiendo en medio de dos soldados, y atado con dos cadenas afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajustate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que había pasado y dijo: esto es verdad. Dios envió a Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. El tema de que Dios nos habla mediante de los ángeles es muy poderoso. Pero ahora vamos a saltar al punto 7, que es otra manera en que Dios nos habla a nosotros. Y es medio auditible, medio que nosotros podemos escuchar de manera audible, de manera audible. Hay momentos en la Biblia donde la voz de Dios fue escuchada. En Éxodo 3, 1 y 6, cuando Dios llama a Moisés, dice lo siguiente su palabra: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios, que se llamaba Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas o una zarza. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba, no se consumía. Y dijo: qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: detente, Moisés. Moisés contestó: ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo: no te acerques más, quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Oh, quítate los calzados, porque el lugar que pisas tierra santa es. Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Vemos que fue horrible, que Dios le habló directamente a Moisés. Y ya saben, en cualquier momento no puede acontecer a cualquier uno de nosotros, seguidores de Cristo, que Cristo mismo nos abre y ahí está el ministerio. Pero también Cristo nos habla por sueños y de muchas maneras. Por eso es el punto 7, para que ustedes sepan que Dios habla de manera diferente bíblicamente. No es de que yo lo estoy diciendo de acuerdo a una revelación wow que yo tuve, no, sino bíblicamente.
Y en Mateo 3, 16 al 17, cuando Jesús fue bautizado, dice, y lo bautizó Juan. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi hijo, yo lo amo y estoy muy contento con él. Wow. Pues yo estaba predicando con ese tema de lo primero que Dios te da antes que todo ministerio, antes que cualquier cosa, es una identidad. Asimismo, como cuando Dios dijo, cuando Jesús fue bautizado, que Dios dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Le dio identidad como hijo. Y así mismo pasa con muchos de nosotros, que cuando recibimos y aceptamos a Jesucristo, ya pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser, se podría decir que hermanos de Jesucristo, siendo Jesucristo el Hijo primogénito, el Hijo primero de Dios. Y cuando acontece que Dios nos da a nosotros esa identidad como hijos, muchas veces pensamos que por hacer algo, porque nos apartamos, porque etcétera de cosas que no que hemos hecho, ya no somos hijos de Dios, pero así como al nosotros nacer recibimos un apellido de parte de nuestro padre o madre que nos reconozca, y ese apellido, donde sea que nosotros nos movamos, que nos movamos miles de kilómetros, o sea lo que nosotros hagamos mal, bueno, no importa lo que nosotros hagamos, pero lo que va al lado de nuestro nombre, que es el apellido, eso permanece, eso siempre está. No es de que yo hice algo y ya mi apellido sacó de mí, salió de mí, fue botado de mí, ya no tengo ese apellido, no. Así mismo acontece con Dios, que cuando nosotros ya somos hijos de Dios, que tenemos esa identidad, de la primera vez que nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, que aceptamos a Jesucristo, que ya estamos, que, wow, lo recibí, eh, lo dije ante los hombres, de que ya le sirvo a Él, no importa lo que sea que pase, tú sigues siendo hijo de Dios, tú sigues siendo hija de Dios, tu identidad es esa, siempre tenlo por seguro. Y al ser hijo de Dios, hija de Dios, solamente hace falta que tú se lo pidas al Padre con la sinceridad, con el corazón, y el Padre te va a escuchar. Tú no le puedes decir, digamos que a tu hermano, hermano, yo necesito algo de papi. Le podrías decir a papi que me lo consiga. Entonces, ¿cómo en una familia pasa eso? Que tú le dices a tu hermano que sea intermediario entre tú y tu padre. No, tú vas directamente donde tu padre y tú le dices, papi, necesito eso, papi, yo quiero eso, me darías eso, me regalarías eso, harías eso por mí. Y así es la comunión entre Dios y el hombre, Dios y sus hijos, los que van guiados conforme al Espíritu Santo. Y vemos en Hechos 9, de 3 a 6. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo los rodeó un gran resplandor, como un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Y vemos que así mismo Dios se le apareció a Jesucristo, se le apareció a Saulo. Como le decía, ese era el séptimo punto, que es modo audible, modo que tú lo puedes escuchar literalmente, que tú escuches esa voz. No es que no, no, sino que tú le escuchas, él te habla directamente.
y son muy pocas las personas que han escuchado la voz de Dios, pero yo sé que muchas son también los que lo han escuchado. El punto 8, el discernimiento es indispensable. No toda voz, sueño o visión proviene de Dios. Por eso la Biblia manda examinar todo. Primer- Primera de Juan 4:1. El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Juan dice, queridos hermanos, no les creáis, no les crean a todos los que dicen que tienen el espíritu de Dios. Póngalos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Y vamos más allá ahora mismo. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce, ponte a prueba para saber si tú tienes el Espíritu de Dios, si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya saben que este espíritu tenía que venir. Y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo. Algo aprovechando, ¿verdad? Este ambiente, aprovechando este momento, les voy a revelar algo. Algo que ni siquiera yo sé si ojalá, bueno, no sé si lo voy a publicar ahorita, pero escuchen perfectamente. Estas dos personas que se encuentran aquí, de tres personas, este remanente que están cogiendo este taller que Dios les ha dado ese querer. Escuchen, cuando Juan habla del espíritu, digamos, del anticristo, ¿verdad? Él lo representa no como una persona en sí, no como un gobernador que va a venir, va a reinar y asimismo va a haber, digamos, que el reinado del anticristo, este que va a hacer obra y etcétera. No. Cuando Dios representa al espíritu del anticristo, hace referencia a estas personas que no reconocen a Jesucristo, que no reconocen a Jesucristo como aquel que vino como hombre y murió por nosotros. Estas personas que no tienen el Espíritu de Dios, porque si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, reconocemos a Jesucristo como Hijo de Dios y sabemos que toda la honra y toda la gloria es para Él y de Él. Pero si nosotros no portamos el Espíritu de Dios, portamos lo que es el espíritu del anticristo, cuyo significado es en contra de Cristo. Wow, ¿qué va a acontecer con nosotros? Por eso que hay muchos ateos. Ellos tienen el espíritu del anticristo. No es que una persona les dio eso, no, sino que ellos mismos, ¿verdad? Tienen ese espíritu. Ellos van en contra de Cristo. Por eso, desde los tiempos de los apóstoles hasta el día de hoy, el espíritu del anticristo sigue vigente. No es algo que va a aparecer, digamos que de repente o algo nuevo, no. Es algo que siempre ha estado y siempre va a existir hasta que Cristo venga. Siempre van a haber personas que no creen en Jesucristo, personas que están en contra de Cristo. Y eso vendría siendo algo que para muchos es wow, pero a las escrituras, claro. Y vemos que en 1 de Tesalonicenses 5, 20 al 21, y si Él les da la capacidad de profetizar, no la desprecie. Póngalo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. Y en Isaías 8, del 19 al 20, dice, seguramente la gente les dirá, todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos para que les digan
que va a suceder, pero no hagan caso, son puras tonterías, gente. Y estoy hablando de discernir a los espíritus, de discernir la voz de Dios, de discernir si un profeta habla de parte de Dios y discernir si la visión o el sueño que nosotros estamos teniendo proviene de Dios. Dice Isaías que si una persona, que si un profeta, o que si tuvimos un sueño o una visión que nos dice que podemos consultar a brujos o adivinos, que no le hagamos caso, que hay sueños que provienen de la carne, hay sueños que provienen de los espíritus, y por eso mismo tenemos que saber discernir si es Dios que está hablando. Si es Dios que habla, Él nunca va a contradecir su palabra, siempre va a ser de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la luz de las escrituras. Y ya para terminar, que hemos terminado, les voy a hacer una pregunta. El video se va a publicar de una vez, como ya en media hora, y el video va a estar público. Y la pregunta, para que ustedes puedan analizar, puedan pensar, es lo siguiente, es, ¿está de acuerdo con la Biblia? Cuando nosotros tenemos una visión, tenemos un sueño, escuchamos la voz de Dios o un profeta nos habla, nosotros tenemos que hacer estas preguntas. La número uno, ¿está de acuerdo con la palabra? Número dos, glorifica a Cristo. Número tres, produce edificación, exhortación y consolación. Número 4, promueve obediencia a Dios. Número 5, da buen fruto. Esa pregunta nosotros siempre tenemos que hacer. Y la aplicación práctica. No debemos buscar experiencias extraordinarias por encima de conocer a Dios, quien permanece en la palabra. Estará mejor preparado para discernir la voz del Señor cuando Él quiere hablar de cualquier manera. Por eso mismo el Señor, antes que todo, antes que revelación, antes que cualquier cosa, primero el Señor lo que hizo que yo estudiara su palabra, estudiara la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, solamente la Biblia. No, yo recuerdo que ni siquiera oraba, no hacía tantas cosas. Eso era leyendo la Biblia solamente. Y ya cuando llegaba los momentos, ¿verdad? Que si no revelaba algo, ya eso era algo maravilloso. No era de que algo, wow, mi propia concupiscencia, no, sino directamente de la palabra. Y preguntas para discutir. Uno, ¿cuál es la manera principal en que Dios habla hoy? Eso lo tuvimos y se lo voy a responder. Solamente esa se lo voy a responder para que ustedes tengan una luz. ¿Cuál es la manera principal en que Dios habla hoy? Mediante las escrituras. Ahora le voy a dejar las otras para que ustedes mismos lo respondan. Número 2. ¿Qué ejemplos bíblicos hay de sueños y visiones? Número 3. ¿Por qué debemos examinar toda experiencia espiritual? Número 4. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo al guiarnos? Número 5. ¿Qué debe hacer un creyente antes de afirmar que Dios le habló? Siempre le hago 5 preguntas, o dependiendo, para que ustedes puedan analizar. Ahora bien, la tarea. La tarea para ustedes. La tarea, sí, porque esto es un taller. Ustedes tienen que tener tarea también. Esto es como una escuelita, como escuela de profetas, como la que tenía Eliseo. La tarea es leer Juan 10 y anotar que enseña Jesús sobre la voz del buen pastor. Leer también Hechos 10 y discernir, describir cómo Dios habló a Pedro. Y por último, tienen que memorizar Hebreos, su capítulo 1, versículo 1 al 2.
que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Yo quiero que ustedes memoricen ese pasaje, Hebreos 1, versículo 1 al 2. Que lo memoricen, que lo memoricen. A mí no me gusta de que memorizar solamente versículos porque tenemos que saber el contexto. Pero ese versículo yo necesito y quiero que ustedes lo memoricen, principalmente los que quieren profetizar o los profetas. Memoricen ese pasaje. Ese pasaje tiene que ustedes cierren los ojos y vean cada letra. Ustedes caminando lo estén pronunciando, ese pasaje. Dios habiendo hablado de muchas maneras en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, mediante el Hijo. Memoricen ese pasaje. Y como les había dicho, hemos concluido este taller, este estudio, esta clase 3, cómo habrá Dios. Ahora bien, como ya de promesa, vamos a estar orando para las peticiones que tengamos en los comentarios. Vayan dejando su petición, que sea media hora que estemos orando, 30 minutos que estemos orando y que sea el Espíritu Santo revelando.